El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Ya en el comienzo de la liturgia, en el acto penitencial, reconocemos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el Evangelio nos presenta la distinción que hay entre la palabra y la obra. La palabra, antes de pronunciarla, se piensa, pero el pecado de pensamiento ofende a Dios, pero no tiene trascendencia en la comunidad de los fieles, mientras uno que tenga un mal pensamiento no lo exprese o no lo ejecute. El pecado de pensamiento queda dentro de él, el de palabra no, el de obra tampoco, el de omisión puede pasar más desapercibido. Y el Evangelio nos dice que Jesús hablaba de la cátedra de Moisés, que eso sí, Moisés había dicho al pueblo lo que Dios le había dicho que dijera. Moisés no puso nada de sí mismo por su cuenta que no fuera lo que Dios le había revelado, pero en la cátedra de Moisés se habían sentado los escribas y los fariseos. Estaban enseñando como en cátedra, como si fuera de Moisés, lo que pensaban ellos. Pero eso sí, es que lo que ellos pensaban después se reflejaba en sus obras. Porque el Señor dice, hagan todo lo que ellos dicen. Si lo que dicen es lo que Dios le había inspirado a Moisés, está muy bien que lo sigan diciendo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que enseñan. Y esto, que era un problema de los escribas y de los fariseos en los tiempos de Jesús, sigue siendo un problema en nuestros días. Que no nos faltan fariseos del siglo XX o del siglo XXI, que con el pretexto de hablar de la palabra de Dios, le añaden, le ponen, le quitan, le modifican a la palabra de Dios lo que Dios no ha dicho, sino que es lo que dicen ellos, y de esa manera justifican ellos en su conducta, atribuyendo a que es palabra de Dios lo que no lo es, lo que tantas veces causa por lo menos sorpresa entre los fieles, o escándalo incluso. Y el Señor
dice estas palabras no tanto para los escribas y los fariseos, que probablemente no se iban a enterar de lo que Jesús estaba diciendo, sino para los que podrían ser o podríamos ser víctimas de los escribas o de los fariseos, de los tiempos de Jesús, de los de ahora y de los que vengan en los siglos después. Porque es una tentación muy profunda en quien se siente más o menos enaltecido porque ocupa un puesto de una cierta responsabilidad y ya piensa que se ha sentado en el trono de la gloria de Dios a juzgar a los vivos y a los muertos. No tenemos que fijarnos tanto en si decimos con más o menos trascendencia y publicidad lo que es idea nuestra en vez de ser la palabra de Dios. Pero sí tenemos que fijarnos más en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros vemos como ejemplo, si realmente responde o no responde a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos con interpretaciones interesadas de la palabra de Dios, haciéndole decir a la palabra lo que Dios no ha dicho? No es de Dios, es una ocurrencia, una genialidad del que lo está diciendo, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si lo contrastamos, vemos la diferencia. Pero ¿y si vemos la diferencia y preferimos quedarnos con la palabra en vez de con la palabra de Dios? ¿Y si vemos que nos dan muy buenos consejos que luego nadie los cumple? Y cuando no se trata de un consejo humano, sino que se trata de la manifestación de la voluntad de Dios, ahí ya hay una responsabilidad sagrada. Fíjense que en este intento de media apertura de las iglesias, de acuerdo con las normas que nos han dado, ya se está notando, no en la misa de esta hora, pero en la de otras horas de ayer, la desobediencia y la rebeldía de quienes incumplen. Si por su incumplimiento se produce un contagio, piensen que en los 1.600 o más difuntos que hemos tenido ya en Honduras por este motivo, cada uno de ellos ha sido contagiado por otro. Y entonces, si en las primeras veces que estamos haciendo un intento de ver si se puede, nos encontramos con esta rebeldía de algunos de los hermanos, gracias a Dios, no de todos, pues tenemos que saber reconocer que el que se empeña en contagiarse lo consigue. Pero ¿y la responsabilidad de contagiar a otros? Identificamos a los autores de las muertes cuando se trata de una muerte violenta, no siempre, pero con bastante frecuencia, cuando se trata de un asesinato, cuando se trata de un accidente provocado, se identifica al responsable de esa muerte. Pero ¿quién puede identificar al responsable de una muerte por contagio? Solamente en el juicio de Dios se sabrá. Y tenemos que ver si realmente no estamos siendo nosotros también, y no está habiendo entre nosotros también, y es más fácil o más difícil de reconocer, quien como los escribas y los fariseos de los tiempos de Jesús, lo que dicen mientras repitan la palabra de Dios, será verdad, seguirá siendo verdad, pero lo que hacen, lo que hacemos tantas veces deja mucho que desear. Pues que sepamos superar la anécdota del Evangelio, que el Señor le dijo aquello a los discípulos con los escribas y los fariseos de entonces, y que veamos cómo nos lo está diciendo también a cada uno de nosotros. Realmente podemos decir que nuestra conducta refleja externamente lo que pensamos porque lo hemos recibido de la palabra de Dios, que la repetimos y que la pronunciamos,
No nos dejemos llamar maestro, por supuesto. Si somos el portavoz del Maestro que es Cristo, nuestro magisterio no es nuestro, es de Él. Pero si queremos hacernos llamar maestro porque decimos tal o cual cosa más o menos ocurrente, o más o menos incluso hasta inteligente a veces, pero distinta de lo que es la palabra de Dios, ahí nuestro magisterio es vano y no tiene sentido. ¿De quién recibimos la vida más que del Padre que está en los cielos? Y sin embargo, tantas veces tenemos nuestros padres particulares de quienes vivimos, de quienes recibimos algo, más o menos, y si lo que recibimos es el ejercicio de la paternidad de Dios, bien está, puede pasar, pero si lo que estamos recibiendo es algo que solamente procede del que se presenta como padre, ahí estamos renegando de la paternidad de Dios. ¿Con qué espíritu lo decimos? ¿Con qué espíritu lo escuchamos? Porque la palabra del Señor en el Evangelio es bien clara. Lo que no es tan claro tantas veces es nuestro modo de interpretarla, de aceptarla, de cumplirla, de vivirla. Pues vamos a pedirle al Señor que en nuestro encuentro personal con Él, en la celebración de la Eucaristía, tanto si lo podemos recibir material y sacramentalmente en la Sagrada Comunión, como si por las circunstancias y la distancia participamos del sacrificio redentor de Jesucristo de esta manera virtual que hace presente, desde luego, el poder salvador de Jesucristo, único en el sacrificio de la cruz, y nos lo hace presente de una manera o de otra según nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, que este encuentro nuestro personal y vivo con Jesucristo nos sirva, nos transforme interiormente y así podamos no solamente entender la palabra de Dios que hemos escuchado, sino aceptarla, interiorizarla y vivirla. Que así sea.